G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv. 12 del día, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros como cada día en el informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Lo saluda Sandra Valencia. Atención, en las últimas horas el Vaticano habría sentado precedente frente a la posición de Nicolás Maduro. Lo llamó en una carta el Papa Francisco, excelentísimo señor, no le reconoció la dignidad de presidente. Hay reacciones. Hoy les tenemos todas estas declaraciones que se han dado a partir de esta carta explosiva que ha enviado el Papa a Nicolás Maduro. Venezuela sigue siendo el tema central en Washington. En las últimas horas, el presidente Trump se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien horas más tarde también hizo presencia en el Congreso de los Estados Unidos. Está candente. Hoy les tenemos todas las declaraciones en el informativo G24. Comenzamos entonces por esas declaraciones dadas por el propio presidente colombiano, Iván Duque, luego de ese encuentro con el presidente norteamericano. Hemos concluido una muy buena reunión con el presidente Trump. Y quiero indicar lo siguiente. En primer lugar, esta ha sido una gran oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Colombia. Hemos hablado de una agenda binacional amplia en los temas de comercio, en los temas de cooperación en materia de seguridad, en temas tan importantes como el turismo y las energías renovables que hacen parte de la agenda de los dos países. Y creo que eso hay que resaltarlo. Es un gran fortalecimiento de la relación bilateral. En segundo lugar, compartimos una visión clara para enfrentar el problema de las drogas, que requiere la combinación de todas las herramientas posibles, pero es un deber de la comunidad internacional enfrentar este problema y en el caso de Colombia, sin lugar a dudas, nosotros como gobierno hemos presentado un programa como Ruta Futuro, que combina todas las herramientas para ponerle primero freno a ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y al mismo tiempo permitir una transformación de culturas ilegales a unas economías legales en muchos lugares del territorio. La droga de Colombia, un problema muy serio, el narcotráfico. Esa fue una de las prioridades de esta reunión que realizó Iván Duque con el presidente Trump. Los dos presidentes estuvieron a mano en soluciones frente a los cultivos ilícitos, al combate del narcotráfico y, cómo no decirlo, y a luchar contra el terrorismo. De hecho, este fue otro de los puntos que tocó Iván Duque con el presidente Trump a propósito de la solidaridad del gobierno norteamericano frente a ese atentado perpetrado por el ELN en la Escuela de Cadetes General Santander en la ciudad de Bogotá. Hemos reafirmado el compromiso de los dos países para enfrentar el terrorismo. Es un flagelo que debe ser cada día enfrentado con una multiplicidad de herramientas. Y le agradezco además al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad frente al acto terrorista que cometió el ELN en la Escuela de Cadetes General Santander. Y además agradezco todo el apoyo que nos ha brindado y nos seguirá brindando para enfrentar a los grupos armados ilegales en el país. Por supuesto, las máximas autoridades están atentas con la presencia del ELN y disidencias de las FARC en territorio venezolano. Aquí llega tal vez el punto más álgido de la agenda entre los Estados Unidos y Colombia, la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. De esto también habló el presidente Duque luego de su reunión con el presidente Trump. Quiero también resaltar que en este encuentro hablamos a profundidad sobre la crisis de Venezuela, la profunda crisis humanitaria que vive ese país. Hablamos de los millones de ciudadanos que están buscando refugio porque tienen hambre, porque tienen frío en sus huesos, porque se sienten totalmente abandonados. Hablamos de la forma en la que Colombia ha venido abordando con fraternidad ese fenómeno migratorio y hablamos de la urgente necesidad de permitir el ingreso de ayuda humanitaria para atender a la sociedad venezolana. Colombia se ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria. Y hacemos un llamado claro para que se entienda por parte de la comunidad internacional que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro. Pues hay que decir que el próximo 23 de febrero fue el tema o la fecha límite, el ultimátum que dio Juan Guaidó, diciendo que ese día entra la ayuda humanitaria sí o sí a Venezuela. Pues, ¿qué pasa y luego de esta reunión entre Trump y el presidente Duque? Creo además que las herramientas que se han venido empleando para el cerco diplomático
con los Estados Unidos, con el Grupo de Lima, con Canadá y recientemente con la Unión Europea es un mensaje muy contundente de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y propiciar en cabeza de él una transición hacia la democracia. Con el presidente Donald Trump compartimos ese objetivo, liberar a Venezuela de la dictadura, un objetivo que comparten la gran mayoría de países del hemisferio y que también comparte la gran mayoría de países de la Unión Europea. El lobby internacional ha sido muy intenso. Durante estos días en Washington voy a tener la posibilidad de dirigirme al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a otros organismos multilaterales para hablar no solamente de la agenda de desarrollo de Colombia, sino hacer énfasis en que tenemos todos que unirnos para facilitar la transición hacia la democracia en Venezuela por el bien del hemisferio, por el bien del pueblo venezolano, por el bien de Colombia. Así que creo que ha sido una reunión muy productiva y que deja fortalecida la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Y se han reunido desde varias vertientes de los republicanos, así como el embajador que ha sido asignado por Juan Guaidó para que lo represente, y durante toda la tarde el Congreso de los Estados Unidos estuvo sesionando sobre la situación en Venezuela. Precisamente vamos con reacciones. Este es el embajador de los Estados Unidos en territorio venezolano, que hizo presencia también en la reunión de embajadores que se llevó a cabo en Washington. Embajador, preguntarle sobre las opciones que le quedan a Maduro, que dicen que solo ya sería buscar un lugar al cual irse para tener una vida más tranquila. El senador Marco Rubio decía que es una decisión difícil, que no es quizás la más justa, pero es la que en este momento podría evitar más sufrimiento del pueblo de Venezuela. ¿Qué opina usted de esa posición? Bueno, últimamente es una decisión del pueblo venezolano. Si hay libertad por estas personas que han abusado los derechos humanos y han robado tanto del pueblo. Pero el senador Rubio está hablando del la ideal en términos del corte tiempo, lo ideal, corte paso. Pero Maduro debe reconocer que no se puede resistir realmente no solamente el poder de Estados Unidos. Pues los Estados Unidos tiene bien clara la actividad de narcotráfico que se vive en los altos niveles de poder en Venezuela y según fuentes algunos de los señalamientos van directamente hacia Nicolás Maduro, así que fue claro el embajador y dijo solo le queda o negociar o una cárcel. Hay una parte donde dice muy fuertemente o cárcel o muerte. He dicho, y no es una expresión agradable, pero he dicho que por su involucramiento en la criminalidad, Maduro ha escogido un camino que llega a un cárcel norteamericano muerto. Él ha tomado esta decisión, pero ahora puede considerar si quiere seguir en ese camino, enfrentamiento con Estados Unidos, con la comunidad internacional, o contar su dinero en Turquía o otro lugar, tráfico de drogas. Y por ellos ahora mismo es mejor mantenerse en el poder, continuar robando del pueblo, continuar recibiendo el ingreso de sus actividades criminales. Pero yo creo que el mensaje es claro, deben considerar sus opciones porque en las semanas que vienen tal vez no van a tener estas opciones, estas alternativas. Una de las periodistas que estaba en la rueda de prensa le pregunta qué pasa si la ayuda humanitaria logra entrar, pero al contrario el régimen pues simplemente permite que entre y se queda, como Pedro por su casa, se consolida el régimen. ¿Qué pasa en ese escenario? Y esto fue lo que contestó el embajador. Bueno, yo creo que la idea es que Guaidó va a cada día con esa ayuda mostrar su legitimidad ante la opinión pública y seguir actuando, gestionando como el presidente interino y mantener la presión en el gobierno de facto de Maduro. Y ese sería con el apoyo de la comunidad internacional.
A propósito de ese ultimátum del 23 de febrero, donde Juan Guaidó dice que entrará la ayuda sí o sí. Yo creo que Maduro ha tomado una decisión crítica y tal vez un error, prohibir la importación de esta ayuda humanitaria. Él ha escogido un camino de enfrentamiento con la comunidad internacional. ¿Cómo ve usted ese enfrentamiento? ¿A qué se refiere con enfrentamiento? Y yo creo que personas en el equipo de Maduro sí, definitivamente reconoce que el fin ha llegado. Ellos deben considerar sus opciones, sus salidas para evitar resultados aún peor por ¿Cuál cree que debería ser la posición de los Estados Unidos si estos 6 hombres que él dice que son 6 militares en poder no permiten que la ayuda entre y si no reciben la respuesta que Estados Unidos está esperando de los soldados, de bajar las armas? ¿Qué pasa si no hay manera de entrar? ¿Qué debe hacer Estados Unidos? ¿Qué recomendaría usted? Bueno, yo creo que hay que mantener la presión, hay que comunicar directamente con los individuos, como ha dicho el senador Rubio, pero hay que reconocer que también estas personas son criminales. 5 de los 6 que él ha nombrado son involucrados en el abuso. Eso fue lo que dijo el embajador de una manera contundente. Marco Rubio también, otro de los senadores que hace presencia en el Congreso de los Estados Unidos, se pronunció en una entrevista con la periodista Carmen Angola. Senador, el alto mando venezolano se pronunció para apoyar a Maduro. Usted ha sido bien contundente con esa posición. ¿Usted les cree cuando hablan de fuerza, de poder? De parte del gobierno de Maduro, mira, y una cosa es los generales con los uniformes y todo eso, otra cosa es el militar. Todos esos generales están recibiendo beneficios de la corrupción, pero el soldado, el oficial de medio rango, ellos no están beneficiando de esa corrupción y sus familias están sufriendo, incluso sus familias estaban marchando ayer en las calles. Y una cosa es decir que ellos, yo no tengo duda que los generales apoyan un régimen corrupto que lo está ayudando, pero el soldado de a pie no va a participar, ¿no?, en reprimir su propio pueblo, matar a su madre, a su hermana, a su esposa, a sus hijos que están en la calle y que ellos mismos están sufriendo gravemente. Usted le hizo una advertencia al SEBIN, a la policía política, de ver una respuesta o las consecuencias que nunca hubieran imaginado. Le pregunto, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos si Nicolás Maduro decide usar la fuerza contra Juan Guaidó, por ejemplo, presidente interino, o incluso apresarlo, o contra el pueblo? Dos cosas. Primero, el SEBIN y otros organismos de seguridad están dirigidos ahora completamente por agentes de inteligencia cubanos, que se han apoderado de Venezuela, ¿no?, que le han entregado la soberanía de Venezuela a Cuba bajo ese régimen. Y yo no voy a especular, no me corresponde a mí hablar de detalles ni hacer anuncios, porque eso le corresponde al presidente. Lo que yo le puedo decir, y yo he hablado con el presidente sobre este tema varias veces, es más, en la última semana, 4 o 5 veces. Yo no tengo la menor duda que si ocurre violencia en contra de nuestros cuerpos diplomáticos, en contra de Guaidó, en contra de la Asamblea Nacional o en contra de los manifestantes, si eso ocurre, no hay futuro para Maduro y la respuesta, dependiendo de la acción, va a ser sumamente grave y va a ser rápida. Sobre eso yo no tengo ninguna duda. Ahora, no me corresponde a mí hablar de detalles porque eso es una decisión que tiene que hacer el presidente. ¿No? Decía la administración que están dispuestos otra vez a manejar todas las opciones sobre la mesa en el caso del uso de fuerza por parte del régimen. ¿A qué se referían? Dos cosas claras. Primero, siempre las opciones existen para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Y si la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada, tenemos siempre el derecho de protegernos. Eso siempre es así, en todos los casos. Yo no voy a especular sobre específicamente qué va a hacer la administración, eso no me corresponde. Lo que sí le puedo decir es que sí, es verdad, depende de lo que ocurra, todas opciones están a su disposición. Lo que determina ser el presidente, eso le corresponde a él. ¿Cree que esta historia se acabe rápidamente en las próximas horas y qué papel protagónico va a tener Estados Unidos? Yo creo que ya se ha acabado, aquí lo único que queda en duda es cómo va a ser la salida de Maduro. Va a ser pacífica, en cual él abandona su control de los organismos de gobierno, que sigue controlando en términos de las fuerzas de inteligencia, etcétera, y busca otro lugar donde vivir, o sangriente y él no tiene futuro y posiblemente termine peor todavía. Eso yo no lo puedo determinar, eso le corresponde a él, pero no hay duda que la cantidad de países que se van a sumar a la lista de que reconocen a Guaidó van a incrementar en las próximas horas y no se va a reducir. Y ya todos los países que van a apoyar a Maduro lo han hecho, Irán, Rusia, Turquía, Cuba, Bolivia. ¿Quién más se va a sumar a su causa? Algunos simplemente no se pronunciarán, pero nadie va a venir al apoyo. Maduro no tiene futuro. Una última cosa, si Maduro no es presidente, si es un ilegítimo, ¿quién es para usted Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro es un individuo que en este momento fue presidente, aunque yo nunca creo que fue legítimo, pero fue presidente que se ha apoderado de organismos de gobierno, pero que realmente controla una banda criminal, una organización criminal que se ha apoderado de poder militar y de inteligencia en el país, y por eso se puede mantener en el Palacio Miraflores. ¿Usted le cree cuando él dice que tiene suficiente poder y que no le teme a todas las acciones de Estados Unidos? Bueno, ¿qué va a decir? ¿No? El momento que él diga hago lo contrario, pero hace una semana estaba en la televisión suplicando una negociación. Al final del día no tiene dónde escapar, él sabe que no tiene salida en esto y que jamás va a poder, tiene todavía la oportunidad de abandonar el poder y irse a vivir a Cuba, a otro, Nicaragua. ¿Y si no? Bueno, entonces yo no creo que la va a terminar bien. La economía va a seguir en colapso. ¿Y él? Bueno, eso depende de la decisión que él haga, ¿no? A mí no me corresponde esa decisión de lo que él va a decir. El Vaticano, mientras tanto, habría asentado su posición frente a Nicolás Maduro. En una carta enviada por el Papa Francisco, le llama excelentísimo señor, no le da la dignidad de presidente. ¿Esto qué significa entre líneas? Opositores a Maduro en Venezuela aseguran que el Vaticano tampoco reconoce al régimen madurista, ya que en la carta enviada por el Papa a Nicolás Maduro no lo llama presidente. Desafortunadamente todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. El pontífice le reprochó que ha incumplido los acuerdos, según una carta que ha sido difundida por el diario italiano Corriere della Sera. Se trataría de la carta en la que el Papa responde a la petición de mediación por parte de Nicolás Maduro. Diputados a la Asamblea Nacional aseguran que esta carta del Santo Padre también es una dura crítica al presidente Nicolás Maduro por incumplir con el pueblo venezolano. Hay que entender que la Iglesia intermedió al principio para lograr un diálogo en el cual nosotros asistimos, por cierto, y en el cual creíamos, pero la carta evidencia el talante del señor Maduro. Evidencia el talante de que no es un hombre de palabra, que fue capaz inclusive de tratar de manipular al Vaticano y en este caso al Papa Francisco. El Papa, su santidad, que a veces algunos sectores lo han criticado, tiene su forma de decir sus cosas y de hacer las cuestiones. Y en este caso concreto no menciona a Maduro como presidente y dice algo que es verdad. No olvidemos que en noviembre del año 2016 el cardenal Parolini explicó las razones por las que ese llamado diálogo de ese momento iba hacia el fracaso y establecía allí una serie de aspectos que no fueron valorados ni tomados en cuenta por Maduro. Mientras tanto, el internacionalista Carlos Luna considera que es muy significativo que el Papa Francisco no haya pasado por los canales regulares para poder enviar esta carta a Nicolás Maduro. Veamos. El hecho de que primero se le llame señor, le está dando un tratamiento como una persona normal, común y corriente, o por lo menos en su carácter de una persona que ha dejado de tener la personalidad, la personería de un funcionario público de alto nivel. Y a propósito de esta carta del Vaticano, empiezan a reaccionar los cardenales en el mundo. El cardenal Porras en Venezuela se pronuncia. Cardenal, ¿usted confirma entonces que esa carta se le envió a Nicolás Maduro? No, yo lo que confirmo es que lo he visto pues en la prensa, pero que lo que ahí se dice, pues como digo, por lo menos para mí no hay nada nuevo, porque es lo que ha sido la postura tanto del Vaticano como la postura nuestra, y creo que los hechos lo que demuestran es eso, porque la buena voluntad de intervenir, la buena voluntad de querer sentarse la ha habido, pero sabemos pues cuál ha sido el resultado. Entonces, para cualquier situación del presente o del futuro, pues deben darse unas condiciones que sean más claras y no simplemente pues estar allí sin saber para qué. Bien, palabras entonces del cardenal Baltasar Porras, quien a esta hora se pronuncia sobre esta carta enviada presuntamente por el Papa Francisco. Y que es producto no solo de estos momentos, sino que tenemos años pues en una caída libre que requiere que pensemos todos es en la dignidad de la vida de todos los venezolanos. De cada uno de los párrafos que publica pues ahí la prensa, pues bueno, las conjeturas pues sáquenlas pues ustedes. Lo que sí está claro es que necesitamos encontrarle una solución pacífica a esto, y que hay que ver dónde es que está la verdad, el respeto pues a la gente y el respeto a una institucionalidad que se ha desmoronado por la creación de todos estos órganos paralelos, que en el fondo es no reconocer
lo que el pueblo en su momento dice y hace, y si la voz del pueblo es la voz de Dios, pues hay que verlo y oírlo, y que encontremos pues ese camino en el que todos nos podamos reencontrar como venezolanos y reconstruir el país que buena falta pues nos hace. Cardenal, el hecho de que en esta carta no se le llame a Nicolás Maduro como presidente, sino como señor Nicolás Maduro, llamó la atención. ¿Esto sería un indicio de que el Vaticano no lo reconocería como presidente? Bueno, pues eso yo no sé ni podría poder responderlo. Yo creo que le toca a ustedes hacer las lecturas que pueda haber en cada una de estas cosas y sacar sus conclusiones. ¿Usted tuvo acceso a esa misiva que nos puede comentar qué más? No, yo lo que he conocido ha sido pues en la mañana de hoy cuando me llegó pues el recorte del Corriere de la Sera. ¿Y nos puede recordar lo que dice esa carta, de lo que usted... Bueno, pues yo creo que la carta lo que pone en evidencia es cómo el Vaticano siempre ha estado dispuesto a ayudar, a intermediar, y que a lo largo del tiempo, y sobre todo yo creo que está muy claro cómo la carta del 1 de diciembre del 2016 no ha tenido todavía una respuesta, y los problemas que ahí están puestos pues siguen estando pues en el tapete. Cardenal, acaba de hablar de mediación. El próximo 23 Juan Guaidó convocó a la gente hacia la frontera para que ingrese la ayuda humanitaria. ¿Piensan enviarle al lado de la iglesia para esa mediación en la frontera? No, como digo, nuestro papel no es el de mediación. Nosotros facilitamos en la medida de lo posible y estamos pues con la gente. Ya hemos visto cómo en todos estos días, tanto obispos como sacerdotes, lo que hemos pedido es que acompañen a sus comunidades y que se ha hecho de la mejor manera, que evite cualquier confrontación que produzca violencia, que nos traiga heridos o muertes, que lo único que nos deja es dolor y lágrimas y heridas que son muy difíciles pues de poder sanar. Cardenal, el trabajo de la Iglesia Católica tras esta carta del Papa Francisco, esta respuesta del Papa Francisco a Maduro, ¿cuál va a ser, ya que en adelante, inspirados en esta carta, cuál va a ser el trabajo de la Iglesia Católica venezolana? Bueno, el que hemos estado haciendo, yo creo que esto no es sino, está en continuidad con lo que hemos estado haciendo y diciendo desde hace mucho tiempo. Creo que seguir los lineamientos de la conferencia episcopal y seguir también, yo les daría un llamado a que las muchas intervenciones que ha habido de parte del Papa en estos últimos años sobre Venezuela pues son muy dicientes, y que no nos quedemos solamente en alguna frase o en algún momento que nos pueda parecer que no satisface las aspiraciones que son entendibles. En momentos de crisis, de polarización como los que vivimos, pues quisiéramos que alguien nos ayude a sacar pues la pata del barro, y nos toca pues de manera pacífica, con constancia, con coraje, con prudencia, indudablemente, y esto es un mensaje que tiene que llegar pues a todos los sectores y a las instituciones que tienen como función no la defensa de un régimen, sino la defensa de la población, que respeten pues a la población en lo que son pues sus derechos y lo que son sus aspiraciones. No es una carta en blanco, indudablemente cualquier tipo de diálogo, de conversación, de negociación, de mediación, en fin, como se quiera llamar, supone que tiene que haber una agenda y una buena voluntad pues de las partes, e indudablemente que quienes están en el poder son los primeros que tienen que poner sobre la mesa qué es lo que están dispuestos a plantear y a negociar, pero ante una negativa permanente, que aquí no falta nada, de que aquí estamos muy bien, pues indudablemente que ese no puede ser el punto de partida de algo. Y creo que el Papa, y por tradición, pues siempre el Vaticano pues está en la mejor disposición para que en un momento dado pues cumpla su papel, pero claro, los primeros que tenemos que cumplir somos nosotros que estamos aquí. ¿Se sienten burlados? Es que no solamente en estos últimos, desde el primer diálogo que se dio allá en el 2002-2003, pues fue lo mismo y es el mismo esquema. Entonces, indudablemente que un diálogo exige una serie de condiciones mínimas para, no solamente para tomarse una foto con otras personas, sino para que se pueda caminar en la solución de problemas muy concretos, pero sobre todo son problemas que respondan a las necesidades de la gente y no a los intereses de ninguna de las partes que estén negociando. Bien, palabras entonces del cardenal Baltasar Porras, quien a esta hora se pronuncia sobre esta carta enviada
presuntamente por el Papa Francisco ante la gestión de Nicolás Maduro. Si nadie habla es porque son perseguidos. En ese borde en que los medios muchas veces dicen, llego hasta aquí porque no me arriesgo a ir un poco más allá. No a la censura. De la censura de prensa. Sandra Valencia, G24. Informativo G24. www.canalg24.tv